¿Qué tal? Bienvenido a tu programa Reinvéntate Bucabani. Es un gusto, un honor que nos acompañes en otro capítulo más de este proyecto que está hecho para ti. Un proyecto en donde el principal ganador eres tú, en donde la aportación de todo ese conocimiento está dirigido para ese fortalecimiento personal y profesional. Quiero iniciar, como siempre, con un pensamiento, con una frase que nos ayude en la reflexión. Y en esta ocasión dice así: todos soñamos, en el fondo del corazón, todos quisiéramos creer que tenemos un don especial, que podemos ofrecer algo único, que somos capaces de comunicarnos con los demás de un modo personal y diferente, y que al mismo modo podemos mejorarlo. ¿Cuál es tu aspiración? Quizás se trate de un sueño olvidado o del que empiezas a renunciar. Si tu sueño se hiciera realidad, ¿cómo sería tu vida actualmente? Permítete soñar. Por un momento piensa en lo que quieres de verdad en la vida. Creo que es un pensamiento que viene al momento en que estamos iniciando un nuevo ciclo. Viene en el momento de que todo empieza a través de un sueño y un elemento clave es el responsable de que ese sueño se logre, pues es uno mismo. Bienvenido a tu programa. Tenemos hoy un tema magnífico, un tema que va a ayudarte y va a interesarte. Hemos preparado información para que tengas herramientas y para que comprendas la importancia. El tema se llama inteligencia emocional versus coeficiente intelectual. Y como siempre, para iniciar, le doy la bienvenida a mi compañero y amigo, al sensei Pedro Méndez. Bienvenido, estimado Pedro. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estamos el día de hoy? Por aquí nuevamente compartiendo contigo. Es un placer y más que nada por el tema que nos compete el día de hoy. En ese pensamiento que acabas de compartir con nosotros, hay elementos claves que siempre estarán presentes. Lo que tú decías, los sueños, y por otro lado, lo que mencionabas, el que todos somos capaces de comunicarnos, y creo que lo hemos dicho en otras palabras, de que todo en esta vida se da a través de interacciones humanas. Y esas interacciones siempre tienen un sentido positivo, un sentido claro de lograr un acuerdo. Los acuerdos normalmente son para ganar, o debieran ser para ganar, ¿verdad? Entonces, creo que el tema del día de hoy que nos compete, lo acabas de decir muy bien, coeficiente intelectual versus inteligencia emocional. Adelante, Gerardo. Pues pensando, construyendo sueños, validando importancias para desempeño, el día de hoy te pedimos a que tengas a la mano, si te es posible, un papel, un lápiz, para que tomes algunas notas de las estadísticas, de los datos que hemos preparado y desde nuestra visión a través de la experiencia y a través del conocimiento aplicado de estos temas que nosotros los consideramos cruciales y de gran valor. Este programa llega a ti gracias a través de la firma HR Alliance, servicios de consultoría y servicios de reclutamiento, Headhunting, a través de Training and Coaching, con más de 200 disciplinas en capacitación, formación, mentoría, capacitación presencial en línea
y a través de gerardosaldúa.com, con servicios de coaching, con servicios de acompañamiento, mentoría, job seeker y nuestro nuevo servicio, programas de certificación en coaching. Y al mismo tiempo, bueno, le voy a pedir a Pedro que describa los servicios de su empresa. Adelante, ingeniero. Muy bien, como ya lo hemos comentado, somos una firma 100% potosina con más de 25 años de servicio. Soy el director, soy el fundador de BSS Consultores y como ya lo hemos comentado también, complementamos las actividades que realiza Gerardo a través de sus firmas, a través de su página, y que nosotros nos enfocamos mucho en la parte automotriz, trabajando en conceptos de justo a tiempo, de Kaizen, de Lean, de Six Sigma, además de sistemas de gestión de calidad, desde su implementación hasta formar inclusive auditores en las diferentes disciplinas. Sería mi comentario, Gerardo, por si quieres hacer alguna otra entrada, ya para empezar con el tema que nos compete el día de hoy. Sí, señor. Me gustaría mencionar la introducción de estos temas que vamos a describir el día de hoy. Dice, las personas nos pesamos, comprobamos nuestra altura y realizamos un sinfín de mediciones a lo largo de la vida. Pero, ¿qué ocurre con la inteligencia y con las emociones? ¿Es posible medirlas? Y con esto damos arranque al tema de hoy. Adelante, ingeniero. Muy bien, Gerardo. Vamos a dar algo más en la parte introductoria, pero me gustaría hacer mención de estos temas que son el core de la sesión del día de hoy. Vamos a hablar de inteligencia y emociones. ¿Qué es el cociente intelectual? ¿Qué es la inteligencia emocional? ¿Y cómo conjugarlos? Para al final tener también una serie de conclusiones. Por lo tanto, empezamos hablando de que inteligencia y emociones son dos términos clave para el desempeño de las personas en cualquier grupo en el que se vean involucradas e interactuando. Esto quiere decir que la inteligencia y las emociones juegan un papel clave donde quiera que nosotros nos encontremos. En el grupo de familia, en un grupo social, en un equipo deportivo, en una empresa, en un empleo, donde quiera que nos encontremos, vamos entonces a hacer uso tanto de la inteligencia como de las emociones. Y por eso es muy importante que empecemos por aquí. Empecemos primero con saber qué es inteligencia, qué son las emociones. La inteligencia es un conjunto de habilidades cognitivas y conductuales que nos permite la adaptación eficiente al ambiente físico y social. Mientras que las emociones son reacciones psicofisiológicas que presentan modos de adaptación a ciertos estímulos del individuo cuando percibe un objeto, una persona, un lugar, un suceso o un recuerdo importante.
Las emociones es aquello que sentimos cuando percibimos algo o alguien. Y son universales y son comunes en todas las culturas. Fíjense qué importante. Por un lado estamos hablando de la parte de conocimiento, de la parte de conductas. Y por otro lado estamos hablando de cómo nos adaptamos en un determinado lugar a través de lo que nosotros sentimos. Esto me hizo recordar algo que yo aprendí hace muchísimos años. Era un curso llamado Liderazgo y Excelencia Personal. Y nos decían, en un triangulito, sentir, pensar y actuar. ¿Qué quiere decir? Que a través de un estímulo íbamos a sentir algo, pensábamos y actuábamos. Eso fue lo que me hizo recordar estas dos definiciones que son clave. ¿Qué es inteligencia y qué son las emociones? Si tienes algún comentario, ingeniero, tú me marcas pauta y yo sigo adelante, ¿eh? Sí, me gustaría hacer el énfasis de que las emociones, quizá va a sonar duro lo que digo, no tiene mucho tiempo que nos estamos dando cuenta de su importancia y ahorita vas a mencionar algunos datos en la parte profesional, pero el hecho de darle un tilde o de darle una distinción a las emociones no tiene mucho tiempo y la realidad es que se han generado cambios notables en los procesos productivos, en los desempeños de personas en el nivel management que han generado grandes impactos y él por eso es que queremos hacer este análisis comparativo. Adelante, ingeniero. Muy bien, ingeniero. Nosotros sabemos que el ser humano en sí es un conjunto de emociones, pasiones y sentimientos dentro de un cuerpo físico. Estas reacciones internas influyen en nuestro comportamiento y en las decisiones que tomamos a lo largo de la vida. A veces no sabemos, a veces decimos, ¿por qué reaccionó así? Bueno, es que en ese momento él estaba bajo una serie de condiciones muy personales que lo hicieron tomar una decisión X, que quizá fue buena o quizá fue mala. Las emociones, de hecho, son un arma de dos filos, ya que muchas veces nos invaden y no nos dejan pensar fríamente para analizar las consecuencias o los beneficios de los actos y decisiones que tomamos en determinado momento. ¿Cuántas veces hemos tomado una decisión equivocada debido a que estamos enojados o estamos tristes? Seguramente a todos nos ha pasado. A veces uno mismo dice, ¿por qué lo hice así? ¿Por qué actué de esa manera? A veces ni siquiera nosotros estamos conscientes del por qué tomamos una determinada decisión. Por eso es importante entender en primera instancia muy bien qué es inteligencia y qué son las emociones. Vamos a pasar a definir lo que es el coeficiente intelectual para después definir lo que es la inteligencia emocional.
que en mucho les llaman a ambos cocientes, cociente intelectual, cociente emocional. Estamos hablando de lo mismo. El coeficiente intelectual, que tradicionalmente lo conocemos como IQ, y les decía que en la actualidad le llaman también cociente intelectual, que en español sería CI, no es más que un número que es utilizado para expresar la inteligencia de una persona. Y este número es obtenido a través de la aplicación de un cuestionario, de un test estandarizado para medir las habilidades cognitivas y la capacidad intelectual de una persona en relación a su edad mental versus su edad cronológica. Por lo tanto, no es más que un simple cociente de lo que es la edad mental entre la edad cronológica multiplicada por 100 para obtener un porcentaje, un número al final. Existen muchas pruebas. Entre las más comunes están las escalas de Wechsler, y esta es aplicada para niños y para adultos con los arreglos pertinentes en los diferentes cuestionarios. Se encuentra esto relacionado a la razón, al pensamiento lógico, y se aplica más que nada a las capacidades intelectuales de las personas. Una de las características principales es que no tiene en cuenta el medio y su contexto, las emociones y las situaciones que atraviesan continuamente una persona, ni da lugar a la subjetividad. Este tipo de cuestionarios contempla 4 áreas que es importante reconocer: el razonamiento perceptivo, la comprensión verbal, la memoria del trabajo y la velocidad de procesamiento. Entonces, el cociente intelectual no es más que un número que resulta de la relación que hay entre la edad mental y la edad cronológica. Ingeniero, ¿algún comentario? Sí, aquí existe información de que la edad mental podemos fortalecerla de varios factores y uno de ellos es la capacidad de enfrentar situaciones, la capacidad de atender esas nuevas ideas, ese nuevo tema que se ha llamado con la parte del mindset, cómo estamos dispuestos a resetear nuestra mente, y la parte de la edad cronológica, que pues es un número y que lo debemos de considerar tal y como es, y que en la medida de lo posible nuestra edad mental pues va a depender del mantenimiento que nos damos a nosotros mismos. Uno de ellos puede ser el ejercicio, otro de ellos puede ser la capacidad para atender problemas de forma gratuita, ese enfoque que nosotros procuramos considerar para a partir de ello resaltar un mejor desempeño. Adelante, ingeniero. Muy bien. Sí, de hecho, por ahí el autor del libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, Covey, le llama la capacidad de producción.
a la capacidad del ser humano. Y precisamente habla de, pues que hay que cuidarla, ¿no? Y es a lo que hace referencia Gerardo ahorita en la parte de la edad cronológica. Y en la edad mental, nos lo dijo muy bien con la parte de mindset, ¿no? Muy bien, vamos entonces a hablar de lo que es la inteligencia emocional o el cociente emocional. No es más que el uso inteligente de las emociones. El uso inteligente de las emociones. De forma intencional, nosotros hacemos que nuestras emociones trabajen para nosotros, utilizándolas con el fin de que nos ayuden a guiar nuestro comportamiento y a pensar de manera que mejoren nuestros resultados. La percepción de nosotros mismos es un componente de la inteligencia emocional. ¿Qué es lo que pasa en cada uno de nosotros cuando nos piden hacer una presentación y no lo hacemos de forma común? ¿Qué es lo que normalmente viene a nuestra mente como una primer reacción? No puedo. ¿Pero por qué no puedes? ¿Sí? ¿Cuál es la razón por la que tú dices que no puedes? Yo hago un ejercicio cuando certifico instructores donde hacen 3 presentaciones. La primera es una presentación que tiene una relación directa con su trabajo. La segunda presentación empieza a aplicar lo que ya hemos compartido, pero es un tema que no tiene nada que ver con su trabajo, pero de algo que le gusta hacer. Hasta ahí creo que todo va muy bien, porque como son cosas que conoce, que sabe, que las hace, pues entonces no hay pero. Pero cuando llegue el tercer día, al final del segundo día, se les asigna un tema al azar. Y efectivamente, la primera reacción es, yo no sé. Y decimos, inténtalo. Es parte del proceso, es parte del compromiso. Y créanmelo, que se sorprenden de lo que son capaces de hacer, aun y cuando no saben del tema que se les asigna. Por eso es importante que antes de responder ante una solicitud, ante una petición, ante algo en el trabajo, tengamos esa capacidad de analizar fríamente y tomar una decisión. Nuestra inteligencia emocional deriva de 4 elementos esenciales que funcionan como los componentes básicos del ADN. Si se alimentan de la experiencia, estos elementos nos permiten desarrollar capacidades específicas que son de base en nuestra inteligencia emocional. Cada componente básico representa capacidad que combinadas dan lugar a la inteligencia emocional. 1. Percibir, valorar y expresar emociones con precisión. Nosotros a veces no
alcanzamos a identificar. Actuamos por impulso. Este proceso que les decía de sentir, pensar y hacer, para mí es clave. Y yo agrego una parte que es todavía complementaria. Siento, pienso y actúo, pero teniendo claro por qué voy a reaccionar de una manera determinada. Número 2. Poder experimentar o degenerarlos a voluntad determinados sentimientos en la medida que faciliten el entendimiento de uno mismo o de otra persona. Primero uno tiene que conocerse, ¿no? Primero uno tiene que entender por qué actúa de una manera. Y número 3, comprender las emociones y el condicionamiento que de ellas se deriva. Número 4, regular las emociones para fomentar un crecimiento emocional e intelectual. La valoración de la inteligencia está cambiando en las empresas modernas. Y algo hacía referencia Gerardo hace un rato. En la selección de personal, en la estimación y en la promoción de los trabajadores, no solo se observa el nivel intelectual o la destreza técnica, también se valora el conjunto de componentes propias de la inteligencia emocional. Viene, de hecho, se va a poner mucha atención en las cualidades de índole emocional de los empleados en el futuro. Ingeniero, tú tienes datos de todo esto muy claros, muy firmes. No sé si pudieras hacer algún comentario de esos datos que realmente ya están y que inclusive en algunos documentos se dice que es parte de lo que se pretende en el 2025 en la contratación de gente clave, ¿no? Sí. Eh, bueno, primero quiero hacer remembranza de que anteriormente su servidor trabajó en procesos de reclutamiento y selección y era una referencia clave el saber cuál había sido el promedio del alumno en la escuela, cuáles habían sido sus resultados. Y en el momento en que nosotros en recursos humanos veíamos que una persona había egresado con promedio de 90, 95, pues prácticamente entraba directito a contratarse. Se le hacían unas preguntas mínimas, a veces nada más se le pedía sus documentos en donde avalara que había terminado y se contrataba. Esto ha ido evolucionando y más a partir de que llegó ese fenómeno llamado COVID, en donde los responsables de recursos humanos y las posiciones de manager empezaron a atender las partes emocionales y empezamos a poner cuidado en la calidad y en el ambiente de los puestos de trabajo. En la actualidad, un factor determinante para una contratación es el coeficiente emocional. ¿Cómo reacciona la persona A? ¿Cómo reacciona la persona sí? ¿Cómo reacciona la persona ante ciertas situaciones complejas, ante situaciones de crisis? ¿Cuál es su desempeño? Entonces, en los últimos años se ha venido esto cada vez más evolucionando con otros factores que en su momento atenderemos, como es la parte de confidencialidad
y honestidad, pero la parte emocional es un elemento crucial para poder tener un buen desempeño, y no solo profesional, también en lo personal. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido reacciones abruptas ante ciertos acontecimientos? Y menciono uno clásico que se da en las ciudades en donde hay mucho tráfico, en donde una persona te pita y te molestas y se le vuelves a pitar tú más fuerte y se vuelven a pitar y al rato te se van echando carreras. Y si más adelante las situaciones se permiten, hasta uno se le atravesa al otro y se para y lo reta. ¿Cuántas personas no han hecho situaciones o han creado situaciones que incluso han afectado a la integridad de la persona? Entonces, hacia futuro, mi comentario ahorita por lo que decía Pedro es, las emociones van a jugar un papel crucial. Adelante, ingeniero. Muy bien. Vamos a pasar a hablar de las diferencias, ingeniero, de lo que es el coeficiente intelectual y lo que es el coeficiente emocional. Se consideran que la inteligencia interpersonal, como la capacidad para comprender las intenciones, motivaciones y deseos de otras personas, mientras que la inteligencia intrapersonal, como la capacidad para comprender a sí mismo, percibir y o autorregular los sentimientos, temores y motivaciones precursoras de la inteligencia emocional. Entonces aquí tenemos dos conceptos más que tenemos que entender. La inteligencia interpersonal, cómo comprendemos las situaciones, y la inteligencia intrapersonal, cómo nos comprendemos a nosotros mismos, hacia afuera, hacia adentro, ¿no? Dicho en otras palabras, y marcando esa diferencia entre cociente intelectual y cociente emocional, el cociente intelectual determina lo que sabe un ejecutivo, pero la inteligencia emocional determina lo que hará. Fíjense bien, el cociente intelectual determina lo que sabe un ejecutivo, conocimiento, pero la inteligencia emocional determina lo que hará, cómo actuará. Por otro lado, el cociente intelectual es lo que permite entrar en una organización, que era lo que decía Gerardo ahorita, mientras que la inteligencia emocional es lo que permite crecer en esa organización y convertirse en líder. Aquí confirma mucho lo que nos dijo Gerardo hace un momento. Algo más que me parece interesante resaltar es que el cociente intelectual es determinado genéticamente, mientras que la inteligencia emocional no. Fíjense bien, la inteligencia emocional se puede cultivar de la infancia y desarrollar y desarrollarse en la adolescencia. El coeficiente intelectual cambia. Algunos dicen no cambia. Y si cambia, cambia muy poquito. Su aplicación en el trabajo es prácticamente infinita y nos va a servir para resolver una situación delicada con un compañero, cerrar un trato con un cliente difícil,
criticar al jefe constructivamente, perdón, perseverar en una tarea hasta terminarla, enfrentar retos que afecten nuestro éxito. La inteligencia emocional se usa de forma intrapersonal, ayudándonos a nosotros mismos, e interpersonal, ayudando a los demás. Un término clave aquí es la empatía, que es el entender cómo se siente el otro, sin necesidad de que nos lo diga, sino de que nosotros podamos identificar y entender cómo se siente la otra persona. Hay componentes que tenemos que o debemos de entender. Por ejemplo, si hablamos del cociente intelectual, se dice que un valor de 100 es como el promedio. Vamos a pensar que es lo normal, ¿verdad? Con una desviación de 15% o de 15 puntos. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces entre 85 y 115 sería un promedio. Y estos datos, en el caso de Gerardo, que él recluta gente, le son muy útiles para poder entender una persona que se encuentra en determinado nivel de cociente intelectual, dónde lo pudiera yo ubicar dentro de una organización. Y por otro lado, hay información en libros. Si alguien tiene interés, puede investigar también quiénes son los que son superdotados, ¿no? ¿Quiénes son genios? Se habla inclusive de por arriba de 200, ¿eh? Imagínate, si estamos hablando de que entre 85 y 115 es el promedio y pudiera ser lo normal, ahora imagínate una persona con un IQ o con un cociente intelectual de 150, de 180, de 200 o más. Y si nos vamos hacia el otro lado, por abajo de 85%, pues también están clasificados y también tienen, vamos a decir, una ubicación dentro de una organización. De tal manera que puedo yo identificar quiénes pueden encajar en un nivel operativo, quiénes pueden encajar en un nivel medio, quiénes pueden encajar en un nivel gerencial o ejecutivo. A ver si Gerardo ahorita nos da un poquito más de información una vez que termine de platicar sobre ahora los componentes de la inteligencia emocional. Y aquí entra en la parte de competencia personal la autoconciencia, la autorregulación, la automotivación. Y en la parte de competencia social entran las habilidades sociales, entra la empatía, que la referencié hace un momento. Entonces nos podemos dar cuenta que ambos pueden ser medibles a través de una aplicación de cuestionarios para cada uno de los cocientes. Gerardo, ¿puedes compartir con nosotros algo más del cociente intelectual en esos porcentajes o números que estuve comentando? Porfa. Sí, aquí como una forma de autoanálisis es, ¿conoces tu nivel de coeficiente intelectual? ¿Conoces tu capacidad de resolución de situaciones, de problemas mecánicos, analíticos? ¿Sabes cuál es tu indicador?
Entonces, si no lo sabes, te hago una invitación a que lo indagues. Bueno, tu servidor aplica eso, digo, puede ser con nosotros, puede ser en otros esquemas, pero es importante conocerlo. Ahora, algunas personas cuando me toca evaluar en esquemas de FODA personal o cuando doy coaching para un mejor desempeño, en el momento que le digo, tu coeficiente intelectual es promedio, se deprimen o empieza ese sentimiento de decir, ah, caray, yo pensé que era muy bueno, que era demasiado inteligente. El tener un coeficiente intelectual promedio no es malo, no es un mal dato, al contrario, quiere decir que estás en el promedio. Con tener un coeficiente intelectual superior, quiere decir que tienes una capacidad de trabajar de una forma más rápida que los demás, pero no necesariamente quiere decir que seas mejor. Y esto juega un factor importante que yo creo que más adelante vamos a tratar este tema de los famosos nerds, en donde mientras tu coeficiente intelectual es más alto, tu capacidad de interaccionar con personas disminuye. Es como una regla de balance. A mayor coeficiente intelectual, menor coeficiente emocional. A mayor coeficiente intelectual, ligeramente disminuye el emocional. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir para tener una idea? Es importante fortalecer el coeficiente intelectual. Existen herramientas, existen métodos, técnicas para fortalecer nuestro coeficiente intelectual. Pero ¿cómo podemos hacer para que el coeficiente intelectual ocupe un lugar predominante? También existen herramientas. Afortunadamente, quizá en un factor diferente de apoyo se puede mejorar estos coeficientes, tanto el intelectual, que es el que se considera para razonamiento lógico, y el emocional, que es el que se considera para atender emociones y situaciones de interacción con personas. Mi comentario sería, descubre cómo está tu coeficiente intelectual, cómo está tu coeficiente emocional y lo más importante, cuáles son las áreas de oportunidad que habrá que atender. Adelante, ingeniero. Muy bien, ingeniero, gracias, muy amable. Bien, ahora aquí viene algo muy importante. ¿Cómo conjugarlos? Porque al final de cuentas, lo decía Gerardo, es como una balancita, ¿verdad? ¿Cómo conjugarlos? Entonces aquí ya entramos en un punto donde se habla de inteligencias múltiples y donde no únicamente juega el cociente intelectual, el cociente emocional, sino que ahora además hay un cociente espiritual y un cociente físico. Si nosotros queremos realmente trabajar en este sentido, tenemos que entrar y entender cómo esa parte de conocimiento, esa parte de sabiduría se liga desde la parte del cociente intelectual al cociente espiritual, que nos lleva a un pensamiento elevado. Y cómo, por otro lado, ese cociente emocional, a través de una emoción elevada, que se dice que es el amor, se liga con ese cociente espiritual. Entonces, ahora tenemos cociente espiritual, cociente intelectual y el cociente emocional. Y a través de ese cociente espiritual viene lo que llamamos inspiración. Pero
aparece el ego. Y entonces, el ego es el que al final me va a llevar a, de alguna manera, tener una actuación que puede ser para bien o puede ser para mal. Y es lo que los demás ven en nosotros. No se olviden, tengo aquí cociente espiritual, cociente intelectual, cociente emocional, y por acá viene la parte de inspiración, pero llega el ego. Y entonces el ego, si lo relaciono con el cociente intelectual, es donde viene la parte reflexiva y la parte de compromiso de cómo voy a actuar. Y si ese ego ahora lo ligo por el otro lado, con la parte emocional, es el compromiso de cómo voy a actuar. Entonces tenemos que entrar más allá. Lo que nos decía Gerardo ahorita es, puede ser que una persona con un cociente intelectual alto, seguramente su coeficiente emocional sea más bajo, o viceversa, ¿no? Pero también, por ahí platicábamos antes de esta sesión, que si era posible que una persona pudiera llegar a desarrollar, una persona con cociente intelectual alto, pudiera llegar a desarrollar su cociente emocional. La respuesta es sí. Y nos preguntábamos, ahora imagínate una persona en ese nivel, cociente intelectual alto, cociente emocional alto. Sería lo ideal, seguramente. Ingeniero, ¿algún comentario antes de dar algunas conclusiones? Sí, Pedro, lo explicaste de una forma, perdón, muy esquemática y muy clara. Y con esto quiero decir que cada vez a futuro los estudios, las formas de cómo se desempeñan las personas en los centros de trabajo, en reuniones individuales, en reuniones privadas, cómo es ese impulso ante retos de las organizaciones, ante situaciones críticas, cómo es esa forma de interactuar con su equipo, cómo esa parte de poder transmitirla más en forma de facilitar procesos y productos. Y un elemento clave también es que no olvidemos que las posiciones que tienen personas a su cargo somos y hemos sido los responsables de modelar esa cultura, de crear ese ambiente de trabajo para generar resultados, porque los resultados se generan a través de un ambiente, no a través de mandar, ni a través de crear hostigamiento y de crear amenazas para que el resultado se dé. Entonces, vaya reto, vaya tema que hemos estado desarrollando poco a poco con el propósito de entender que es crucial comprender y aplicar herramientas para fortalecer nuestra inteligencia emocional. Ocúpate de la inteligencia numérica, ocúpate del coeficiente intelectual, está bien. Y por la parte que mencionaba Pedro de los demás elementos, mi comentario principal es, ¿cómo están nuestras emociones? Y existen varias herramientas para ayudar en esto. Estaríamos apoyándote, si así lo consideras, para tener claro cuál es nuestro indicador. Adelante, ingeniero. Muy bien, vamos a dar una serie de conclusiones. Vamos a decir, al aplicar cualquiera de los test, siempre va a afectar el resultado, el estado de ánimo y de salud de las personas.
es un factor que hay que tener siempre en mente. Pudiéramos preguntar si es el momento correcto para aplicar una evaluación de este tipo o no. Y por otro lado, apoyando lo que decía Gerardo, yo dije que la empatía es clave en este contexto. Desgraciadamente, a falta de empatía está el autoritarismo. Por eso los líderes, si es que son líderes, prefieren mandar, prefieren gritar. Y por otro lado, la diferencia principal entre los líderes del montón y los que destacan es por su nivel de inteligencia emocional. Hay datos claros y basados en el famoso 80-20, nos dicen que solamente el 20%, algunos dicen que solo el 10%, se da por el cociente intelectual. Y que la diferencia para llegar a 100 es por el cociente intelectual. Son datos fuertes, pero que son reales en la actualidad. Con esto terminaría la explicación, Gerardo, del tema del día de hoy. Bien, tenemos dos regalos para ti, bueno, tres regalos para ti, que ahorita le voy a pedir a Pedro que me ayude a mencionar los regalos que queremos compartir contigo, pero antes de eso queremos recordarte que este programa, estas lecciones, estos análisis, estas presentaciones llegan a ti gracias a HR Alliance, servicios de consultoría y headhunting, a Training and Coaching, servicios de capacitación con más de 200 temas presenciales y en línea, servicios de coaching desde nivel personal, profesional, y Gerardo Saldúa, que ofrece servicios principalmente de servicios de reclutamiento, de acompañamiento en procesos de cambio a través de sesiones de coaching y mentoría, y ahora nuestro nuevo producto, certificaciones a nivel internacional, todo lo que se refiere a la parte de formación, preparación y evaluación para que tengas un proyecto diferente si así lo consideras, tu proyecto individual y personal. Y bueno, por otro lado, BSS Consultores, que ofrece servicios de consultoría, servicios de asesoría en todo lo que se refiere a la parte técnica, todo lo que se refiere a herramientas de calidad, herramientas de manufactura y lo más importante, el esquema que hacemos en conjunto para hacer un traje a la medida. Nuestra forma de trabajo es diseñamos exactamente la medicina que requiere la organización, que requiere el top management y que se requiere para generar esa empresa de alto desempeño. Adelante, ingeniero, con los regalos que tenemos en este tema. Bien, bueno, en la barra del video va a aparecer un link o dos links para que puedan ustedes descargar un cuestionario y puedan conocer tanto su cociente intelectual como lo que es el cociente emocional. Esa sería una parte. Y la otra, una recomendación, es que lean un libro que se llama Las 21 aptitudes de la inteligencia espiritual. Un paso más allá de la inteligencia emocional. Su autor, Cindy Wigglesworth, de Editorial Grijalbo. Eso sería, ingeniero, lo que tenemos el día de hoy. Bien, pues esperamos que este tema haya logrado sensibilizar y logrado crear esa inquietud hacia lo que buscamos de atender la parte emocional y la parte intelectual. Como siempre, ya estamos preparando la siguiente sesión que estamos seguros que va a ser de tu interés. Todo esto es en un afán de compartir, en un afán de entregarte conocimiento, experiencia aplicada y práctica para que te sirva a ti en este afán de seguir mejorando y lo más importante, de ser una mejor persona, un mejor profesional. No existe otro motivo para tener un buen desempeño.
todo lo que hagamos con nuestros brazos, con nuestra mente y todo lo que construyamos a través de nuestros diálogos tiene que ser para construir y para entregar positividad en cada una de nuestras acciones. Nos veremos en la próxima. Gracias por habernos acompañado. Por siempre, estamos agradecidos contigo. Hasta la siguiente.